predicación del Evangelio. El tema en esta mañana es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Padre, queremos encomendar a la influencia de tu Espíritu Santo la exposición de tu palabra, creyendo que tus palabras son espíritu y son vida, que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, creyendo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos rogarte que tú nos hables en esta mañana a los que estamos aquí, a los que nos ven por televisión, por las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús, rogándote que tu palabra corra y sea glorificada, y creyendo que toda palabra que tú envías, que sale de ti, no volverá a ti vacía, sino que producirá el fruto, el propósito para la cual tú la envías. Lo creemos así, que la fe viene y viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queremos, Señor, como el sembrador, soltar y sembrar la preciosa semilla incorruptible en los corazones, no solo de los que están aquí, sino de lo que se extiende a través de la tecnología y que llega a las casas, a los hogares, de nuestros amigos, de nuestros familiares, a los cuales bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Bien, si tenemos claro que el Señor nos ha hablado, que Dios ha elegido un medio para salvar las almas, que ese medio es el Evangelio y que ese medio se transmite por medio de la locura de la predicación, en esta mañana queremos saber qué hay que predicar y saber qué es el Evangelio. Si tú quieres anotar en Primera de Corintios o Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, lo puedes anotar, lo veremos ahora más adelante. Es un pasaje clave, podríamos decir, para definir, para determinar qué es el Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15. Ahora bien, si yo te pregunto a ti o preguntamos a alguien qué es el Evangelio, seguramente nuestra mente se va a ir. ¿A qué se te va la mente? Si yo te digo, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, ¿a qué se te va a ti la mente? Rápido. Buenas nuevas, ¿qué más? A los evangelios, ¿verdad? Seguramente pensamos evangelio ¿verdad? De Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los llamados evangelios sinópticos, todo esto. ¿De acuerdo? Pero quiero decirte que la palabra evangelio ya se usaba en un lenguaje grecorromano ya anteriormente. El evangelio no es una palabra que los apóstoles o los discípulos inventaron o idearon, sino que era una palabra que ya existía. La palabra evangelio viene del griego de un sufijo llamado eu, que significa bueno o gozoso, y de ángelo, que significa noticia, mensaje, mensajero. En concreto, mi hija pequeña se llama Eunice, significa eu, buena o gozosa, y Nice, de ahí viene el griego, Nice, victoria. El nombre de mi hija significa felizmente victoriosa, buena victoria o gozosa victoria. Yo declaro que eso es lo que va a ocurrir y ocurre en la vida de mi hija. Pero yo no te he venido a hablar de mi hija. Yo te quiero hablar de un mensaje mucho más alto, más excelente. Esto es un ejemplo para que entendamos que evangelio era una palabra que se usaba cuando se anunciaba una noticia, pero no cualquier noticia. No era una noticia común, no era una noticia irrelevante, era una noticia que podía y de hecho marcaba trascendentalmente la vida de aquellos que la recibían, que incluso hasta podía cambiar el sentido completo de sus vidas. Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos bien.
Cuando Grecia derrotó al imperio persa en la famosa batalla de Maratón, en la ciudad de Maratón, cuenta la historia que un general griego buscó a su soldado dentro del regimiento, a su soldado más veloz, que se llamaba Filipides. Y entonces cogió a este soldado, que era el más rápido, y le dijo: vas a ir desde Maratón hasta Atenas y vas a dar la gran noticia de que nuestro ejército ha vencido. La distancia que había entre la ciudad de Maratón y Atenas era algo más de 42 kilómetros. La historia y la leyenda cuenta que cuando Filipides corrió tanto, con un ritmo tan alto y tan intenso desde Maratón hasta Atenas, cuando llegó a Atenas, lo único que pudo decir fue: hemos vencido. Y en ese momento cayó muerto. De ahí, en honor a este soldado, a esta gran victoria, se hace en los Juegos Olímpicos lo que es conocida como la prueba del maratón. ¿Lo sabía? ¿Alguien lo sabía? Bueno, pues ya sabes algo más en esta mañana. Ahora, imagina tú en esta mañana cuando Filipides llega a los atenienses y les comunica que los persas han sido vencidos, que Grecia ha vencido al imperio persa. Les comunica que los persas ya no son más una amenaza para nosotros. Les comunica que ahora podían disfrutar de paz y de seguridad. Ahora bien, no por lo que esos habitantes de Atenas habían hecho, no por lo que esos habitantes que reciben la noticia habían conseguido, sino por lo que soldados en la ciudad de Maratón, dando sus vidas, peleando la batalla, con ese triunfo y esa gran victoria, les concedían a favor de ellos. Y querido hermano y amigo, en esta mañana, esto nos va a ilustrar, nos ayuda a entender la gran diferencia que hay entre el cristianismo puro y las religiones y las filosofías. Una religión y una filosofía lo que van a tratar de dar son consejos. Consejos para ser mejor persona, consejos para ser buena gente, consejos para cumplir ciertas cosas y poder ganar y alcanzar el favor de Dios. Pero quiero decirte en esta mañana que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un consejo, es un anuncio. Y yo quiero anunciar de parte del Señor la gran victoria que Cristo ha tenido en la cruz, que la muerte no pudo sujetarlo, que ni la piedra ni el sello romano pudieron tenerlo ahí, que se cumplieron las profecías mesiánicas, que se cumple la palabra de Dios cuando dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Es una proclama en esta mañana, no es una serie de consejos. Imagínate que Filipides hubiera llegado a Atenas y les dice: escuchadme por favor, quiero que tengáis tranquilidad, quiero deciros que no importa tanto si nuestro ejército en la ciudad Maratón ha vencido o ha salido perdiendo, eso es lo de menos. Lo importante es que vosotros penséis en vuestro interior de forma positiva y procuréis ser mejores personas. ¿Cómo crees que se sentirían los atenienses? Eso no tendría sentido. Y no tiene sentido el camino del hombre tratando de llegar a Dios en su religión, en sus filosofías, en sus intentonas. El hombre ha demostrado durante muchos años, generación tras generación, de lo que somos capaces. Somos capaces de autodestruirnos y de destruir, ¿cuántos dicen amén? Pero el hombre no es capaz de salvarse a sí mismo. Por eso quiero proclamar, aleluya, lo que significa el Evangelio. El Evangelio no es una serie de consejos para ser una buena persona, ni para ganarme que Dios me ame.
El Evangelio es la proclamación de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y se cumple la palabra de Dios que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Absorbida en la muerte, en victoria. ¿Qué es el Evangelio? El verdadero Evangelio son las buenas noticias que Dios salva a los pecadores. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza para remediar esa situación. Pero déjame decirte, Dios ha provisto el recurso, el medio necesario para la redención del hombre en la muerte y resurrección del Salvador. Se llama Jesús de Nazaret. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la esencia de la Biblia, el hilo conductor a donde todo va a desembocar, es a la historia de la redención. Es Jesucristo el tema central. Evangelio significa buenas nuevas, como bien habéis dicho algunos, pero para comprender verdaderamente que el Evangelio son buenas nuevas, en realidad debemos entender primero las malas noticias. Para entender que son buenas noticias, debo entender primero las malas noticias. No he preguntado al principio si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Puedo ver tu mano? ¿Hay alguien que nos visita? Bienvenido, bienvenida. ¿Cuáles son las malas noticias? Como resultado de la caída del hombre en el jardín del Edén, podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. El hombre se independizó de Dios, desobedeció a Dios, y cada parte del hombre, su mente, escucha bien, su mente, su voluntad, sus emociones, su carne, han sido contaminadas por el pecado. Por esa naturaleza caída, el hombre no busca ni puede buscar a Dios. Cuando tú le dices a alguien, busca a Dios, la naturaleza caída ni quiere ni puede buscar a Dios. No tiene deseo de venir a Dios y su mente incluso es hostil hacia Dios. Podemos verlo en Romanos, cuando el apóstol Pablo escribe, Romanos capítulo 8, versículo 7, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pueden leerlo conmigo en voz alta, ni tampoco pueden. Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una eternidad en el infierno y separado de Dios. Ciertamente esto serían muy malas noticias si no existiera un remedio. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el Evangelio, Dios en su misericordia ha provisto la solución. Dice el Evangelio que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor me recordaba este versículo que dice en la palabra del Señor que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, un sustituto para nosotros. Jesucristo que vino a pagar el castigo por nuestro pecado, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Damos gloria a Dios por el sacrificio de la cruz. Y esta es la esencia del Evangelio que el apóstol Pablo predicaba
como hemos dicho al principio, en 1 de Corintios, vente conmigo, capítulo 15, versículos del 2 al 4, vamos, desde el 1 mejor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ese es el evangelio, que Jesucristo vino a morir y a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el evangelio. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Romanos 1, versículo 16 y 17, dice así: porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice en Efesios, cuando Pablo escribe a los Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si leemos en Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice el Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos aquí pueden confesar Jesús es el Señor? ¿Hay alguien que lo pueda hacer? ¿Cuántos pueden decir Jesús es el Señor? ¿Y cuántos creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos? Pues Dios te dice en esta mañana, eres salvo. Ahora mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, algo que es tremendo, potencia, dinamita. Dice, de modo que si alguno, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguien que está en Cristo? ¿Hay alguien que está en Cristo en esta mañana? Pues el Señor dice, nueva criatura es. ¿Hay alguna nueva criatura aquí? ¿Hay aquí alguna nueva creación? Dice la palabra del Señor que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Para que podamos andar, aleluya, en las obras que Él preparó de antemano. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, el evangelio del Señor, el evangelio de Dios, es poder de Dios. ¿Cuántos creen que el evangelio es poder de Dios? Ahora, no solo es poder de Dios para salvarme del infierno, sino que el evangelio me otorga un corazón nuevo. Me permite participar de una naturaleza divina. Me da otra voluntad, otras tendencias, otros gustos, otros deseos, otros anhelos. Y si eso no está ocurriendo, tienes que preguntarte si estás convertido.
Porque no somos salvos por obras. Es cierto, somos salvos para obras, pero esas obras son la manifestación y la evidencia de que algo ha ocurrido aquí dentro, que hay un nuevo nacimiento y que nos hemos arrepentido de verdad. El mensaje del Evangelio, estaba pensando, querido hermano, en estos días, es un mensaje, podríamos decir, un tanto rústico, sencillo. Para muchas personas es un mensaje muy simple. Es muy simple, muy sencillo. Quizás algunos, incluso de los que están aquí esta mañana, cuando han escuchado el tema de la predicación, ¿qué es el Evangelio? Posiblemente, no levantes tu mano, tú has pensado por dentro, eso me lo sé. Eso yo ya lo sé. Yo ya sé qué es el Evangelio. Y hay muchas personas que querrían un mensaje más sofisticado, más novedoso, que tenga ajustes, que tenga retoques, arreglos, adaptaciones. Pero el Señor solo nos permite una cosa, según la palabra de Dios, y es con nuestra forma de vivir y nuestros frutos que agraden a Dios, adornar la doctrina. Es lo único. Con nuestra forma de vivir solo se nos permite adornar la doctrina, porque no podemos ni añadir ni quitar. Y Dios dice en su palabra que el que añade o quite. El mismo apóstol Pablo dice, si algún ángel incluso o alguno de nosotros os anunciare otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo estaba leyendo, creo que es en una de las cartas de Pedro, que dice el apóstol que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haréis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo creo que eso casi lo sabemos todos de memoria. Pero es el momento hoy en estos tiempos peligrosos y en estos tiempos que tú y yo estamos atravesando quizás de arenas movedizas. El otro día vi El último superviviente, me gusta ver eso, y él enseñaba qué ocurre cuando una persona cae en tierra en arenas movedizas. Y él decía, la forma en que la persona se ahoga, se hunde y se ahoga, me llamó mucho la atención. Él decía, cuanto más luchas, más te hundes. Cuanto más pataleas, más te hundes. Dice, hay que tranquilizarse. Tranquilízate ahí, ¿no? Hay que tranquilizarse, hay que ir tomando una posición corporal, como así, arrastrándose, tumbándose. Y yo veía la predicación, digo, hay que humillarse. Y humillándose y clamando, y parecía que casi que salía solo. Y yo digo en esta mañana que es así, solo por gracia. Y muchos quieren otro mensaje más sofisticado, algo que no sea tan simplón. Es que el mensaje del Evangelio viene golpeando como un martillo el ego del hombre, el orgullo del hombre, que quiere hacer algo para satisfacerse a sí mismo. Y si hace buenas obras, que todos lo sepan. Y si el futbolista tal regala unas botas a los niños de África, todo el mundo lo sabe. Cuando la palabra de Dios dice que cuando des algo, tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. El evangelio sencillo desmonta, destruye el orgullo del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ay, yo quisiera un mensaje más, no sé, más profundo, más intelectual, no sé, como más... Y se busca algo nuevo, más sensorial, más, no sé, una experiencia, Ya estuvimos viendo el domingo pasado, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías, versículo poderosísimo. Isaías 53, versículo 2. Hablando de Jesús. Y dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¡Aleluya! Es un mensaje que Dios está enviando por el profeta Isaías especialmente a su pueblo. Y los judíos no supieron ni quisieron valorar lo que los profetas decían. Tampoco recibieron la enseñanza de Jesús, no hubo un gran éxito, ni el mensaje de los apóstoles tampoco. No les resultaba atractivo. Ellos tenían un concepto, una idea del Mesías que ellos querían, con un tipo de poder, con un tipo de atractivo, y no solo un atractivo físico, sino que también ellos esperaban un poder atractivo en su carácter. Pero la palabra del Señor nos dice que virtud salió de Él. De Jesús solo sale virtud, amor, bondad. Y eso a muchos no les atrae. Más inatractivo para que le deseemos. ¿Cuál es tu respuesta hoy ante el Mesías? Cuando Jesús comenzó a predicar, salió en el poder, salió del desierto en el poder del Espíritu. En Mateo 3, versículo 2, Él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hechos 3, versículo 19, dice el apóstol: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio en su vida? Arrepentimiento. Pero en Apocalipsis dice que no quisieron arrepentirse, ni aún bajo los juicios tremendos de Dios. Y dice la palabra que no quisieron arrepentirse para darle gloria. Un arrepentimiento genuino, auténtico de Dios, siempre va a dar gloria a Dios. Si no, no es un arrepentimiento de verdad. Y en 2 de Timoteo 2, versículo 25, está hablando de cómo debe ser el siervo de Dios, amable para con todos, no contencioso, da una serie de características, y dice también que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y mira qué dice: por si quizá Dios les conceda. ¿Quién concede? ¿Quién concede? Si Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que si tú hoy vienes aquí o alguien viene a la iglesia, bueno, voy a conceder la oportunidad a quien me ha invitado o al Señor o a esta iglesia. No, no te equivoques. Dios quizás te está concediendo la oportunidad de arrepentirte para que conozcas la verdad. Es Dios quien concede el favor. No somos nosotros los que concedemos el favor. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, vamos a ver en Gálatas algo que ocurrió respecto al Evangelio. Gálatas 1, versículo 6. Leí en cierta ocasión en un comentario bíblico que toda buena doctrina, todo evangelio puro tiene que generar alrededor cosas falsas, doctrinas falsas y cosas desviadas. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a querer atacar a lo que es puro. Yo recuerdo que mi pastor decía: ¿a quién ataca el diablo? ¿A por quiénes va? ¿A por quiénes va? Y recuerdo que decía: los que están en la discoteca bailando, los que están en un club, los que están por aquí y por allá. Dice: a esos ya los tiene. Dice: él intenta incluso ir al culto a ver si puede enganchar a alguien. Y la palabra de Dios nos avisa a todos. Y dice que tengamos cuidado porque el diablo, como nuestro adversario, está como león rugiente, agazapado ahí, buscando a quien devorar. Y también dice la palabra del Señor: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos estamos en peligro. Pero te digo también, estamos en las manos de Dios. Y nunca olvidaré que si el diablo tiene un plan contra mi vida,
Dios ya tenía elaborado y pensado otro mucho antes. Y si ese Amán quería exterminar a los judíos con un plan maléfico, diabólico, el Señor ya tenía también trazado un plan con Mardoqueo, con la reina Esther y con quien se pusiera en sus manos. Aleluya. Así que confía en el Señor, porque Dios puede confundir el consejo de ellos, el consejo de tus enemigos, el consejo del enemigo de tu alma. Pero mira lo que ocurre. Gálatas 1, versículos 6 y 7, dice el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, sino que quieren pervertir el evangelio. Mira, te voy a dar un dato que lo vas a entender muy bien. En la guerra civil de los Estados Unidos, la guerra de secesión, ¿se dice así? La guerra de secesión, que fue del año 1861 hasta el 65, 4 años. Tú sabes que se enfrentaron los estados del norte contra los estados sureños. Y bueno, después de 4 años hubo una derrota de los estados del sur y podríamos examinar, y los entendidos podrían explicar mucho mejor muchas de las causas. Pero escucha bien, una de ellas, que fue un arma tremenda que los estados del norte usaron contra los estados del sur, ¿sabes cuál fue? Los estados del norte pusieron en circulación en los estados del sur dinero falso. ¿Sabes qué produjo eso? Confusión, un declive en la economía, un derrotismo, una suspicacia. No se fiaba allí nadie ni de su madre. Y cuando un reino está dividido contra sí mismo, tú sabes lo que termina ocurriendo. Ahora alguno puede pensar, ¿y qué nos va a pasar a nosotros? Mira, tu reino y el mío pueden acabar, el reino de Dios no va a acabar. Y Dios no va a permitir que tú por tu reino o yo por el mío hagamos daño al reino de Dios. Es una advertencia seria. Pero la historia nos enseña. Y la palabra de Dios nos dice, tenemos semejantes ejemplos de desobediencia para que nosotros tomemos ejemplo y no caigamos en las mismas cosas. Pues el dinero falso fue un arma de destrucción masiva. Y los estados del sur, batacazo. ¿Qué pretende el enemigo, el diablo? Evangelio de la prosperidad, evangelio místico, evangelio de la democracia, evangelio de... ¿Cuántos evangelios? ¿Pervertir qué significa? Significa torcer. Pero yo quiero predicar y terminar este mensaje diciendo lo que la misma palabra de Dios dice acerca del evangelio y cómo define Dios a su evangelio. Nombres que el Nuevo Testamento da al evangelio. Evangelio del reino. Evangelio de Jesucristo. Evangelio de la paz. Evangelio de aquella promesa que esperaban vuestros padres. Evangelio de la gracia de Dios. Evangelio de Dios. Evangelio de la gloria de Cristo. Y en Apocalipsis dice, evangelio eterno. ¿Sabe lo que es eterno? Que no tiene ni principio ni fin. El evangelio no lo hemos inventado nosotros, ni los discípulos, ni San Pedro, ni San Juan. El evangelio es el evangelio eterno. Aleluya. ¿Qué es el evangelio? Podríamos resumirlo, ¿verdad? En que Cristo murió y fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo no vengo a darte consejos,
yo no vengo a decirte, oye, mira, si haces estas cosas y te vienes a la iglesia evangélica y tal. No sé si te han dicho alguna vez esto que a mí me han dicho amigos míos cuando trato de evangelizarle. Me dice, oye, no, si a ti te va bien en eso, ¿te lo han dicho? Si a ti te va bien. ¿Sabes que en ciertas religiones las personas pueden hasta aparentemente mejorar? Pero el Evangelio no es un listado de buenos consejos, de buenas propuestas, de buenas intenciones. El Evangelio es la proclamación de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Es una proclama y quiere el Señor levantar Filipides y Filípidas que corran y que lleguen y digan, hemos vencido, no por mí, no por vosotros, sino por Jesucristo nuestro Señor. Él ha vencido en la cruz. Él nos ha dado vida eterna, libertad del pecado. Somos libres, podemos tener seguridad de salvación, vida eterna a todo aquel que se arrepiente de corazón y pone su vida en el Señor. Oremos a Cristo. Gracias, Señor, en esta mañana, por el Evangelio. Gracias, Señor, que nosotros podemos ser, y de hecho quizás lo somos, peores que muchas personas que hoy ni están aquí reunidos. Señor, no se trata de nosotros, sino como cantamos, se trata de ti. Se trata de ti y nosotros queremos servirte como tú eres digno, queremos agradarte. Tú dices en tu palabra que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Pero tu iglesia en esta mañana quiere decirte que queremos serte fieles también. Queremos corresponder a tu amor. Tú lo has dado todo por nosotros. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Nunca podríamos ganar el cielo, nunca podríamos ganar tu favor, porque es un favor, es una gracia tuya. Pero ahora tus hijos quieren ser discípulos fieles, que saben negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirte. Queremos poder decir como tu siervo Pablo, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Señor, tu iglesia quiere decir sí a tu evangelio. Tu iglesia quiere decir en esta mañana, proclamaremos tu evangelio. Gracias por tu evangelio que nos salva. Gracias por tu salvación, por la vida eterna. Señor, por encima de toda emoción en esta mañana, de toda situación, de todo pensamiento, de todo complejo de rechazo, de todo orgullo, de toda soberbia, de todo error, de todo desvío, de toda confusión, en el nombre de Jesucristo, proclamamos, declaramos el Evangelio de Jesucristo, que es un mensaje de algo que tú has hecho, que tú has vencido. Y queremos, Señor, apropiarnos por la fe de esa victoria tuya en nuestras vidas, en nuestras familias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo te ruego, Señor, que vengas salvando personas, de los que están aquí hoy y de los que nos ven por televisión. Señor, queremos declarar tu santa palabra, que es tu Espíritu Santo quien convence de justicia, de pecado, de juicio. Uno que no se ve perdido no clama. Uno que no se ve que se ahoga no clama, no llama a un Salvador para que le salve. Señor, haz ver, Señor, a cada persona su estado, su destino, su perdición. Hazle ver las llamas del infierno. Hazle ver, Señor, cómo se van a perder. Hazle ver que la segunda muerte es peor que la primera. Hazle ver una eternidad sin ti, el tormento, el humo del tormento, como dice tu palabra, que sube por toda la eternidad en el nombre de Jesús. Gracias que tú has venido, como dice tu palabra, tú has venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Porque no envió su Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los que estáis aquí y los que nos ven por televisión, te digo de parte del Señor, la única manera que tú tengas salvación, seguridad de vida eterna, es solamente en Jesucristo, en lo que Él ha hecho en la cruz por ti, en esa justicia imputada, en esa transacción comercial, en ese intercambio divino. Ven en esta mañana, si Él te está concediendo hoy que te arrepientas para conocer la verdad, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En tiempo aceptable te he llamado, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. No digas mañana, no eres tú quien decide. Es Dios quien está decidiendo buscarte hoy y salvarte hoy. Y si Él te está dando arrepentimiento, dile, sí, Señor, me rindo. Límpiame, borra mis pecados, mis transgresiones, mis rebeliones. Me humillo a los pies de la cruz. Sálvame, como decía Lutero, soy tuyo, sálvame, Señor. Salva almas en esta mañana. Creemos en el efecto poderoso del Evangelio, porque tú no mientes y tú dices que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cree en el Señor, cree en el Señor. Y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. Aleluya. Y confiesa. Si Dios te ha dado fe, si Dios te ha dado una porción ínfima, pequeña de fe, pero en tu corazón puedes creer para justicia, confiesa con tu boca para salvación. Dile, Señor, no me avergüenzo de ti. Tú eres mi Señor y mi Salvador desde hoy. Jesús, solamente tú. Amén. Amén, Señor.